La orden de matar ya había sido verificada. Richard Dallas, el alfa del territorio de Black Ridge, no condujo 600 millas a través de una tormenta de nieve cegadora para negociar. Vino para eliminar una amenaza del mapa. La información era sólida. Un mercenario humano que vivía fuera del territorio había secuestrado a los herederos de la manada para obtener ventaja. Richard derribó la puerta de la cabaña y su equipo táctico entró tras él con las armas en alto, preparados para un baño de sangre. Pero cuando la mira láser barrió la habitación, la rabia que Richard sentía en el pecho se convirtió en hielo. No había cadenas ni jaulas, solo una mujer dormida en una mecedora con sus dos cachorros desaparecidos acurrucados en su pecho, con sus pequeñas manos agarradas a su jersey raído como si fuera lo único seguro en el mundo. Levantó el puño para detener a los francotiradores, pero los dedos ya estaban ansiosos por apretar el gatillo. Tessa Hart no creía en los monstruos. Creía en las tarjetas de débito que rechazaban las facturas de calefacción que se disparaban y en la abrumadora soledad de un martes por la noche en una cabaña a 5 kilómetros de la carretera asfaltada más cercana. Tenía 26 años y era una antigua enfermera de traumatología de Seattle que se había quemado tanto que se había convertido en cenizas. Ahora vivía en las estribaciones de las cascadas, trabajando a distancia como transcriptora médica e intentando olvidar el sonido de los monitores cardíacos en línea plana. La tormenta había comenzado un jueves. No era solo lluvia, era un diluvio que convirtió el camino de tierra que conducía a su cabaña en un deslizamiento de lodo. La electricidad había parpadeado y se había cortado alrededor de las 40 p.m., dejándola con nada más que el crepitar de la estufa de leña y el tamborileo de la lluvia contra el techo de hojalata. Era poco después de medianoche cuando oyó los gemidos. Al principio, Tessa pensó que era el viento, pero luego llegaron los arañazos, desesperados y frenéticos, contra el sólido roble de su puerta principal. Viviendo tan lejos, no se abría la puerta por nada. Los osos, los pumas y los vagabundos eran amenazas reales. Cogió el pesado atizador de hierro de la chimenea y se acercó en silencio a la ventana. Miró en la oscuridad. Dos pequeñas siluetas se acurrucaban en el felpudo de su porche. No eran mapaches, parecían perros, cachorros grandes, de pelaje espeso. En espeso, temblando tan violentamente que podía ver las vibraciones a través del cristal. «Por el amor de Dios», susurró Tessa, dejando que su instinto de enfermera se impusiera a su precaución de supervivencia. Abrió el cerrojo y entreabrió la puerta. El viento aullaba, lanzándole lluvia helada a la cara. Las dos criaturas levantaron la vista. Estaban cubiertas de barro, con el pelaje enmarañado y manchado de sangre. Parecían huskies pesados y de gran tamaño, pero sus ojos, de un dorado sorprendente, denotaban una inteligencia que hizo que Tessa se detuviera. «Hola», murmuró, arrodillándose. «Os habéis perdido. El más grande». Un macho gruñó en voz baja, colocándose delante de la hembra más pequeña. La estaba protegiendo. Tessa se dio cuenta de que la hembra cojeaba de la pata trasera izquierda. Estaba doblada en un ángulo repugnante. «No voy a haceros daño», dijo Tessa en voz baja, extendiendo una mano. «Pero moriréis de frío aquí fuera». Dio un paso atrás, dejando la puerta abierta. Tardó un minuto entero, pero el macho empujó a la hembra y juntos entraron cojeando en el calor de la cabaña. Durante las siguientes 2 horas, Tessa Hart trabajó con la eficiencia de la enfermera de urgencias que solía ser. Calentó agua en la estufa de leña. Utilizó sus costosas tijeras para cortar el pelaje enmarañado alrededor de la pata de la hembra. Era una fractura limpia, probablemente por una caída. «Esto te va a doler, pequeña», le susurró. No tenía anestesia, pero sí una botella de whisky de alta graduación. Empapó un trapo en él
y dejó que la cachorra lo mordisqueara mientras le colocaba el hueso. La cachorra soltó un chillido agudo que sonó inquietantemente humano, pero no mordió. Solo miró a Tessa con esos ojos dorados y llorosos. Tessa entablilló la pata con leña de cedro y la envolvió en gasas. Limpió los cortes del macho, que parecían sospechosamente marcas de garras de una pelea. A las 3:06 am, la adrenalina había desaparecido. Tessa se sentó en la vieja mecedora de su abuela, cerca del fuego. Estaba agotada. Se acarició el pecho. «Ven aquí. Necesitas calor corporal». Era una locura hacerlo con animales salvajes, pero Tessa se sentía sola y estos perros parecían entender el inglés mejor que la mayoría de los hombres con los que había salido. El macho dudó, le olisqueó el cuello y luego se subió torpemente a su regazo. La hembra lo siguió. Eran pesados y musculosos, pero se acurrucaron en bolas apretadas sobre su pecho y su estómago. El ritmo de su respiración se ralentizó, sincronizándose con el de ella. El calor del fuego, el sonido de la lluvia y el peso de los cachorros sumieron a Tessa en un sueño profundo y sin sueños. No sabía que a 8 kilómetros de distancia, una caravana de todoterrenos negros recorría a toda velocidad la carretera forestal, llevando a hombres que no eran solo hombres, liderados por una criatura que era mucho más que un lobo. Richard Dallas miraba por la ventanilla del pasajero del todoterreno que iba en cabeza, observando cómo el bosque se difuminaba en rayas grises y negras. Tenía los nudillos blancos mientras agarraba la manilla de la puerta. Tiempo estimado de llegada. 4 minutos, Alfa, dijo el conductor, que era Victor Kane, su segundo al mando. Victor era un hombre brutal, eficiente y frío, exactamente lo que Richard necesitaba en un beta. ¿Reglas de combate?, preguntó Victor, aunque ya sabía la respuesta. Sin supervivientes, dijo Richard, con una voz grave que hizo vibrar el salpicadero. Ha sido una extracción coordinada. Se llevaron a Toby y Sarah del perímetro de la finca. Conocían los horarios de las patrullas. Es el sindicato del norte intentando hacerse con mi territorio. Toby y Sarah eran los hijos de su hermana, que había muerto al dar a luz, dejando a Richard a cargo de criar a los futuros herederos de la manada Black Ridge. Solo tenían 6 años. Ni siquiera habían tenido su primera transformación completa. Estaban atrapados en su forma parcial de lobo, incapaces de volver a ser humanos hasta que alcanzaran la pubertad. Eran vulnerables, valiosos. El rastreador dice que la señal es estacionaria, dijo Victor, mirando el GPS. Es una cabaña registrada a nombre de Tessa Hart, una compradora ficticia, escupió Richard. Probablemente sea un refugio para el sindicato. ¿Tenemos paredes gruesas térmicas?, respondió Victor. Pero estoy detectando 3 señales de calor. 2 pequeños y un adulto. Los tienen como rehenes. Richard sintió el cambio ondulando bajo su piel. Sus colmillos se alargaron, presionando contra su labio inferior. El lobo dentro de él gritaba por sangre. Ya le había fallado una vez a su hermana. No le fallaría a sus hijos. El convoy apagó los faros a 1,5 kilómetros de distancia. Los lobos continuaron a pie desde allí. Richard se quitó la chaqueta. La lluvia empapó su camisa al instante, pero no sintió el frío. Solo sentía la roja neblina de la violencia. Hizo una señal al equipo de 6 ejecutores, los mejores asesinos del estado, para que se dispersaran. Rodearon la cabaña. Parecía bastante inocente, una pequeña estructura de madera con humo saliendo de la chimenea. Pero para Richard era una fortaleza del enemigo. Irrumpan a mi señal. Richard se conectó a sus mentes. La orden telepática fue tajante, sin dejar lugar a dudas. Victor se encargó de la puerta trasera. Richard se encargó de la delantera. No se molestó en forzar la cerradura. Canalizó su fuerza en la pierna y dio una patada a la puerta justo debajo del pomo.
La madera se astilló con un sonido similar al de un disparo. La puerta salió volando hacia adentro, estrellándose contra la pared. Richard irrumpió en la habitación, con una Glock en una mano y la otra transformada en un guante con garras. ¡Suéltelo!, rugió, apuntando con el arma hacia el centro de la habitación. Las luces tácticas montadas en los rifles de los agentes atravesaron la tenue luz del fuego, iluminando la escena con destellos bruscos y espasmódicos. Richard se preparó para disparar. Se preparó para ver a un mercenario apuntando con un cuchillo a la garganta de su sobrina. Se preparó para ver a su sobrino atado y amordazado. En cambio, el haz de luz de su linterna se posó sobre una mecedora. El tiempo pareció detenerse. El aire abandonó la habitación. La mujer, Tessa Hart, se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por el terror, cegada por las luces, pero no buscó un arma, sino que instintivamente apretó con los brazos a los dos bultos peludos que tenía sobre el pecho. Richard se quedó paralizado. Los cachorros no estaban atados, estaban dormidos. Toby, su sobrino, estaba tumbado sobre la clavícula de ella, babeando ligeramente sobre su cuello. Sarah, su sobrina, estaba acurrucada en el hueco del brazo de la mujer. Su pierna herida estaba expertamente entablillada y vendada con gasas blancas. La mujer no los tenía como rehenes. Los sostenía como una madre sostiene a un recién nacido. No dispares. El grito no provenía de la mujer. Provenía de Richard. Vio a Victor por el rabillo del ojo, apuntando con una escopeta a la cabeza de la mujer desde la puerta de la cocina. El dedo de Victor apretaba el gatillo. «Retírate». Richard gritó la orden con autoridad alfa, lo que obligó a los lobos de la habitación a arrodillarse en señal de sumisión. El ruido repentino despertó a los cachorros. Toby se levantó rápidamente, deslizándose del pecho de la mujer, erizando el pelo. Se puso de pie en el regazo de la mujer, gruñendo a los hombres armados, colocando su pequeño y esponjoso cuerpo entre la mujer y el equipo de asalto. «Toby», susurró Richard bajando su arma. El cachorro dejó de gruñir, olfateó el aire aguzando las orejas. Reconoció el olor. «Tieshi», pero la mujer Tessa estaba hiperventilando. Miró de la puerta destrozada a los hombres armados con equipo táctico. No veía a los rescatadores. Veía a un escuadrón de la muerte. «¡Fuera!», susurró con voz temblorosa, pero feroz. Agarró el atizador de hierro que había junto a la silla y lo blandió con manos temblorosas. Tiró de Sarah detrás de ella. «Salid de mi casa». Richard la miró de verdad. Llevaba pantalones de chándal y un jersey con agujeros en las mangas. Olía a humo de leña antiséptico y lavanda. Y debajo de eso olió algo más. Algo que le impactó más que la patada que había dado a la puerta. Era un olor como el ozono antes de un rayo. El aroma de una compañera. Su lobo, que segundos antes había estado gritando sediento de sangre, de repente echó la cabeza hacia atrás y aulló triunfante. La había encontrado. Richard se quedó mirando a la aterradora y frágil mujer humana que agitaba un trozo de hierro en una habitación llena de depredadores alfa. «Victor», dijo Richard, con voz tensa mientras luchaba contra el impulso de arrodillarse y suplicarle perdón. «Asegura el perímetro, Alpha Scheiser», he dicho. «Asegura el perímetro». Richard gruñó con los ojos brillando con un peligroso color carmesí. Enfundó su arma y levantó las manos vacías, dando un paso hacia Tessa. «Señorita Hart», dijo, bajando la voz a un barítono tranquilizador, «no voy a hacerle daño. Esos son mis hijos los que tienes en brazos». Tessa no bajó el atizador. Miró al hombre gigante con la camiseta mojada y luego a los cachorros que le movían la cola. «¿Eres el dueño?», preguntó con voz quebrada.
Eres el hijo irresponsable de un que dejó que dos cachorros se congelaran en una tormenta con una pata rota. Richard parpadeó. Le habían llamado asesino, rey y monstruo, pero nunca le habían regañado como a un dueño negligente de mascotas. Yo, Richard, me quedé completamente desconcertado. Tiene una fractura compuesta, espetó Tessa, señalando a Sarah. Y él tiene laceraciones en el costado. Si estás aquí para llevárselos de vuelta a la jaula de peleas que tengas, tendrás que pasar por encima de mí. La sala quedó en silencio. Los ejecutores miraron a su alfa, aterrorizados. Nadie le hablaba así a Richard Dallas. Pero Richard no le arrancó la garganta. Una esquina de su boca se crispó. Ella los estaba protegiendo. De él. No dirijo una pelea de perros, dijo Richard en voz baja. Y me alegro mucho de que los hayas encontrado. Dio otro paso. No te acerques, le advirtió ella. Tessa, dijo él, utilizando su nombre. Mira al niño. Mira a Toby. Tessa bajó la mirada. El cachorro macho ladraba alegremente, tratando de saltar de su regazo para correr hacia Richard. No son perros, Tessa, dijo Richard, decidiendo en una fracción de segundo romper la primera ley de la manada. Tenía que hacerlo. Era la única manera de calmar la situación antes de que ella tuviera un ataque al corazón. Toby transforma. Tessa frunció el ceño. Transforma. El cachorro bajó de su regazo al suelo. Se oyó un sonido como de nudillos crujiendo, un movimiento borroso que desafiaba las leyes de la física, y, de repente, el pelaje desapareció. El hocico se acortó. Las patas se convirtieron en manos. En un abrir y cerrar de ojos, el cachorro husky había desaparecido. De pie en la sala de estar, desnudo y temblando, había un niño de 6 años con el pelo oscuro revuelto. «¡Tío Richard!», gritó el niño corriendo a los brazos del alfa. Tessa dejó caer el atizador. Este golpeó con fuerza el suelo de madera. Ella se apoyó contra la silla, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Miró a la cachorra que aún tenía en su regazo. Sarah la miró con sus grandes ojos dorados, gimió un poco en señal de disculpa y lamió la mano de Tessa. La visión de Tessa se volvió borrosa. El mundo se inclinó sobre su eje. «Oh, Dios», susurró, y entonces el corazón de Tessa se detuvo. Richard la cogió antes de que cayera al suelo. La levantó, maravillándose de lo ligera que era. Ella encajaba perfectamente contra su pecho, con la cabeza apoyada en su hombro. «Alfa», dijo Victor, dando un paso adelante con una expresión de desaprobación en el rostro. Ella vio el cambio. «El protocolo dicta que eliminemos al testigo». Richard miró a la mujer inconsciente. Le apartó un mechón de pelo de la cara. Ver sintió el vínculo que los unía, una cuerda dorada que nunca se rompería. «El protocolo queda suspendido», dijo Richard, con una voz que no admitía réplica. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó Victor, con la mano aún cerca de su arma. Richard se dirigió hacia la puerta, llevando a Tessa a la tormentosa noche, con los cachorros siguiéndole los talones. «Ella salvó a la manada, tío», dijo Richard, «y es mi compañera. La llevaremos a casa». Tessa Hart se despertó con el olor a eucalipto y cuero caro. No estaba en su mecedora y definitivamente no estaba en su cabaña llena de corrientes de aire. Estaba acostada en una cama más grande que toda su cocina, enterrada bajo un edredón tan grueso que la asfixiaba. El pánico, frío y agudo, se apoderó de su pecho. Se incorporó, jadeando. Los recuerdos la golpearon como un golpe físico. La tormenta, los cachorros, el hombre con ojos como carbón ardiente, el niño que salió disparado de la piel de un perro. «Estoy loca», susurró, agarrándose las sábanas. «He tenido una fuga de monóxido de carbono. Estoy en el hospital. Nada de eso era real.
Pero cuando miró sus manos, vio la sangre seca bajo sus uñas, la sangre de la perrita, y su muñeca estaba vendada por donde se había raspado con el marco de la puerta. La puerta de la habitación se abrió. No era una puerta de hospital, era de caoba maciza. Una mujer entró con una bandeja. Era mayor, con el pelo gris acero recogido en un moño severo, y llevaba un uniforme que parecía sacado de una serie de época. «Estás despierta», dijo la mujer. Su tono no era amistoso, era evaluador. «El Alfa ha solicitado tu presencia en el estudio tan pronto como estés presentable. Hay ropa en el armario». «¿Dónde estoy?», preguntó Tessa, balanceando las piernas fuera de la cama. «¿Quién es el Alfa?» «Estás en la finca Black Ridge», dijo la mujer, dejando la bandeja sobre la mesa. Había café negro y tostadas. «Y ya sabes quién es el Alfa, él te trajo aquí». La mujer se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un suave clic. Tessa corrió hacia la ventana, con la respiración entrecortada. No estaba simplemente en una casa, estaba en una fortaleza. Afuera, un enorme muro de piedra rodeaba una extensa finca enclavada en lo profundo de las montañas. Patrullas de hombres con equipo táctico negro caminaban por el perímetro y su corazón se detuvo. Varios lobos enormes vagaban libremente por los terrenos, con zancadas largas y depredadoras. No estaba alucinando. Era una prisionera. Tessa no lloró. Se enfadó. Era la misma ira que le había ayudado a superar los turnos dobles en urgencias cuando la administración recortó personal. Se dirigió al armario. Estaba lleno de ropa que parecía nueva. Cogió unos vaqueros y un grueso jersey de cachemira. «Si quisieran matarme, lo habrían hecho anoche», razonó. «Quieren algo». Se vistió rápidamente y golpeó la puerta. «Estoy lista». La puerta se abrió al instante. Allí estaba un guardia, un hombre gigantesco con una cicatriz que le atravesaba la ceja. No dijo nada, solo le indicó con un gesto que lo siguiera. Caminaron por pasillos llenos de obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en su vida. La casa estaba en silencio, pero parecía viva, como si las paredes estuvieran escuchando. Se detuvieron ante unas puertas dobles. Dentro de la habitación, olía a humo de cigarro y tensión. Richard Dallas estaba detrás de un enorme escritorio. Llevaba un traje, ahora gris carbón, hecho a medida para ajustarse a sus anchos hombros, pero seguía pareciendo peligroso. A su lado estaba Víctor, el hombre que le había apuntado con la escopeta a la cabeza. «Siéntese», ladró Víctor. Tessa permaneció de pie. «Quiero irme a casa». Richard levantó la vista. Tenía los ojos oscuros y cansados, pero cuando se fijaron en los de ella, brillaron con la misma luz dorada que había visto en los cachorros. «No puede irse a casa, señorita Hart», dijo Richard. Su voz era más tranquila que la noche anterior, pero tenía un tono que hacía que el aire se sintiera pesado. «Su cabaña es ahora una escena del crimen, y aunque no lo fuera, ahora es testigo de cosas que el mundo humano no debe saber». «¿Se refiere a la capacidad de cambiar de forma?», espetó Tessa. «Los trucos de magia. No me importa su secta. No se lo diré a nadie. Solo quiero irme». Víctor dio un golpe en la mesa con la mano. «¿Quién es su contacto?». Tessa se estremeció. «¿Mi qué?». «El Sindicato del Norte». Víctor gruñó, rodeando el escritorio para imponerse sobre ella. «¿Te colocaron en esa cabaña? ¿Les avisaste cuando llegaron los cachorros? ¿Por eso no llamaste a la policía?». «No llamé a la policía porque las líneas telefónicas no funcionaban». Tessa le gritó, acercándose a él en lugar de alejarse. «Y no sé qué es un sindicato. Soy transcriptora médica. Corrijo errores gramaticales en las notas de los médicos por $12 la hora». «Mentirosa». Víctor gruñó. Se inclinó hacia ella y la olfateó.
No hueles a miedo. Una persona normal estaría llorando. Hueles a rebeldía. Solía trabajar los sábados por la noche en un centro de traumatología en el centro de Seattle, dijo Tessa, con la voz temblorosa pero la barbilla alta. He sacado balas de miembros de bandas mientras sus rivales intentaban entrar en la sala de operaciones. Un hombre trajeado gritándome, «No me impresiona». Richard soltó un sonido grave y áspero. Podría haber sido una risa. «Ya basta, Victor». Richard dijo que es una espía, Richard, argumentó Victor. El momento es demasiado perfecto. Los cachorros acabaron en su porche por casualidad. Ella tiene formación médica por casualidad. Los cachorros fueron a ella porque la cabaña era la única luz en kilómetros a la redonda, dijo Richard, levantándose. Rodeó el escritorio y se colocó entre Victor y Tessa, y ella no los inmovilizó, los curó. Richard miró a Tessa. De cerca era abrumador. El calor que irradiaba era antinatural. Toby y Sarah, dijo Richard en voz baja. Mi sobrino y mi sobrina los secuestraron hace 3 días. Hemos estado buscando a los hombres que se los llevaron. Cuando los vimos en tu casa, pensamos lo peor. ¿Son niños?, preguntó Tessa, y su enojo se convirtió en confusión. Pero eran perros. Lobos, corrigió Richard. Somos Lycan, y ahora mismo mi sobrina te está buscando. Tessa parpadeó. Sarah, ¿cómo tiene la pierna? El médico de la manada dijo que estaba bien, respondió Richard. Pero se niega a comer. No deja de preguntar por la señora amable. Normalmente no confía en los extraños. Confía en ti. Está traumatizada. Tessa dijo que su instinto de enfermera se imponía a su miedo. Necesita estabilidad. ¿Dónde está? En la enfermería, respondió Richard. Si consigues que coma, hablaremos de dónde vas a vivir. Pero entiende esto, Tessa. Hasta que la amenaza contra mi familia sea neutralizada, estás bajo mi protección. Eso significa que no sales de estas paredes. ¿Es una petición o una orden? Es un hecho, dijo Richard. Porque si el Sindicato del Norte sabe que nos has visto, ya estás en su lista negra. Quedarme aquí no es solo por mis secretos. Es la única razón por la que sigues respirando. La enfermería era más avanzada que el hospital en el que solía trabajar Tessa. Era estéril, blanca, y resonaba con el sonido de costosos aparatos. Sarah yacía en una cama de hospital con aspecto pequeño y pálido. Ahora tenía forma humana, era una niña frágil con cabello rubio y grandes ojos asustados. Tenía la pierna escayolada con fibra de vidrio rosa. Cuando Tessa entró, el rostro de Sarah se iluminó. ¿Has venido?, chilló la niña. El corazón de Tessa se derritió. Se sentó en el borde de la cama. «Hola, he oído que has estado dando problemas a las enfermeras con el desayuno». Sarah cruzó los brazos. «La sopa huele mal, es de pollo con fideos». Un hombre con bata blanca suspiró. Era el Dr. Harris, el médico de la manada. Parecía agotado. «Está perfectamente bien, Alfa». Richard estaba apoyado en el marco de la puerta, mirando a Tessa con una intensidad que le erizó la nuca. Tessa olisqueó el cuenco de la bandeja. Olía a sopa enlatada. «A mí me huele bien, Sarah. Necesitas mantener tus fuerzas». «No», insistió Sarah, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Huele como el coche malo». Tessa se quedó paralizada. El coche malo. La furgoneta. Richard intervino, dando un paso adelante. El vehículo en el que la secuestraron. Tessa volvió a mirar la sopa. La removió con una cuchara. No parecía haber nada raro, pero recordaba los sentidos agudizados de los lobos. Si Sarah había olido algo, no era imaginación. «Dr. Harris», preguntó Tessa. «¿Quién ha preparado esto?» «El personal de cocina», respondió Harris ofendido. «Nuestro personal lleva años sometido a rigurosos controles». «Pruébalo», ordenó Richard.
Su voz era fría como el acero. Alpha, esto es ridículo. ¡Pruébalo!, rugió Richard, haciendo vibrar las vitrinas de cristal. El doctor Harris se apresuró a coger un frasco de muestras. Corrió hacia el analizador toxicológico que había en la esquina de la habitación. La máquina trabajó durante 60 tensos segundos. Cuando sonó el pitido con el resultado, el doctor Harris palideció. Dejó caer la hoja impresa. Wolf Spain, susurró. Concentrado líquido, una dosis letal para un niño. El silencio se apoderó de la habitación. Tessa abrazó a Sarah, protegiéndola con su propio cuerpo. Alguien en esta casa intentó terminar el trabajo, susurró. Richard no se movió. No explotó. Se quedó completamente inmóvil, lo que era infinitamente más aterrador. El aire a su alrededor parecía oscurecerse. La protección que había prometido no era suficiente. El enemigo no solo estaba a las puertas, estaba en la cocina. Victor, dijo Richard por el auricular, cierra la finca, que nadie salga, que nadie entre, corta el wifi, desactiva la red móvil, tenemos un traidor. Una hora más tarde, el salón principal de la finca Black Ridge estaba lleno con todo el personal doméstico y el círculo íntimo de la guardia de la manada. 50 personas permanecían en silencio, aterrorizadas. Richard caminaba de un lado a otro delante de ellos. Se había quitado la chaqueta del traje. Llevaba las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos. Tessa observaba desde las sombras del balcón superior. Le habían dicho que se quedara en la habitación, pero no pudo. Necesitaba saber quién había intentado envenenar a la niña. La sopa, dijo Richard, con la voz resonando en el techo abovedado, quien llevó la bandeja desde la cocina hasta la enfermería. Una joven, una criada llamada Clara Ara, dio un paso al frente, temblando. Yo lo hice, Alfa, pero no la toqué. Juro que solo se la cogí al chef Marco. El chef Marco, un hombre corpulento que llevaba 20 años al servicio de la manada, parecía a punto de desmayarse. Yo mismo la preparé. Alfa, desde cero, nunca haría daño a la cachorra. Alguien añadió el veneno, dijo Richard. Y Wolf Spain tiene un olor distintivo para nosotros. Pero en forma líquida, enmascarado por el caldo caliente, puede ser sutil. Sarah lo olió porque sus instintos de supervivencia están hiperactivos en este momento. Richard caminó por la fila. Se detuvo frente a un hombre que vestía el uniforme del equipo de seguridad. Arthur, un inquilino veterano que había estado con el padre de Richard. Arthur, dijo Richard, tú estabas de guardia en la cocina esta mañana. Sí, Alfa, dijo Arthur. Se mantuvo erguido, pero Tessa notó una gota de sudor rodando por su sien. ¿Por qué estabas en la cocina?, preguntó Richard. Tu puesto está en el perímetro. Vine a tomar café, dijo Arthur. ¿Durante 20 minutos?, preguntó Richard. Estaba tomando un descanso. Revisamos los registros de seguridad, dijo Victor, saliendo de un lado. La cámara del pasillo que conduce a la cocina estaba en bucle durante esos 20 minutos. Alguien pirateó la señal. El corazón de Arthur se aceleró. Tessa podía oírlo desde el balcón. Un frenético golpeteo, golpeteo, golpeteo. Yo no lo hice, balbuceó Arthur. Richard, te cogí en brazos cuando eras un bebé. Serví a tu padre. Y por eso te pagó el Sindicato del Norte, dijo Richard. Porque eres de confianza. Porque nadie controla a la vieja guardia. Richard se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Una mano se cerró alrededor del cuello de Arthur, levantando al hombre adulto del suelo. ¿Por qué?, gruñó Richard. Arthur arañó la mano de Richard, jadeando. Ellos tienen a mi hijo, se lo llevaron por deudas de juego. Dijeron que lo matarían. Matarían, así que decidiste matar a mi sobrina.
Richard lanzó a Arthur al otro lado de la habitación. El hombre se estrelló contra una pesada mesa de roble, destrozándola. «Llevadlo a las celdas», ordenó Richard. «Vivirá hasta que nos cuente todo lo que sabe sobre los líderes del sindicato. Después, le pertenecerá a Víctor». 2 guardias se llevaron al traidor, que sollozaba. La sala quedó en un silencio sepulcral. Richard miró a su manada. Parecía destrozado. La traición de un extraño es una guerra. La traición de la familia es una herida que nunca se cura. Levantó la vista hacia el balcón. Sus ojos encontraron a Tess entre las sombras. Sabía que ella estaba allí. Lo había sabido todo el tiempo. Subió la gran escalera y la multitud se apartó para dejarlo pasar. No se detuvo hasta llegar a ella. «No deberías estar aquí», murmuró. «Necesitaba saber que estabas a salvo», dijo Tessa. Miró su mano, que temblaba ligeramente. Extendió la mano, vacilante, y luego la colocó sobre su puño. «Lo detuviste. Casi lo pierdo», dijo Richard, con la voz cargada de autodesprecio. «Si no hubieras cuestionado la comida, si no hubieras escuchado a Sarah, por eso tienes un paquete», dijo Tessa en voz baja. «No puedes verlo todo solo». Richard giró la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto envió una descarga eléctrica a través del brazo de Tessa. «Aquí no estamos seguros», dijo Richard. «Arthur solo era un peón. El sindicato ahora conoce la distribución de la casa. Conoce nuestras rotaciones. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Tessa. «Huir». «No», dijo Richard con los ojos endurecidos. «Cazamos, pero no puedo cazar mientras estoy preocupado por ti y los niños». La atrajo hacia él. «Voy a llevarte al refugio», dijo. «Es un búnker en las montañas, impenetrable. No voy a quedarme sentada en un agujero mientras tú luchas en una guerra», argumentó Tessa. «Lo harás», dijo Richard, «porque eres la única por la que Sarah come. Eres la única a la que Toby escucha. Ahora eres su cuidadora, Tessa, lo quieras o no». Hizo una pausa y la miró a los labios, y añadió en voz baja, casi un susurro, «porque si te tocan, reduciré todo este mundo a cenizas, y no quiero gobernar un reino de cenizas». A Tessa se le cortó la respiración. No solo estaba hablando de un invitado, la miraba como si fuera lo más preciado de su universo. «De acuerdo», susurró ella. «Haz las maletas», dijo Richard, soltándole la mano. «Nos vamos en 10 minutos». «Y Tessa», añadió él, «no confíes en nadie, ni siquiera en Víctor, solo en mí». Cuando Tessa se dio la vuelta para correr hacia su habitación, no vio la sombra que acechaba en el pasillo, detrás del tapiz. No era Arthur, era otra persona, alguien que había estado observando cómo crecía la obsesión del alfa por la mujer humana. Arthur había sido una distracción. El verdadero cuchillo aún esperaba para atacar. El convoy estaba formado por 3 SUV blindados. Richard conducía el vehículo del medio, una bestia reforzada a medida que pesaba casi 4 toneladas. Tessa se sentó en el asiento del copiloto, con los nudillos blancos mientras agarraba la manija sobre la puerta. En la parte trasera, Toby y Sarah iban abrochados con el cinturón de seguridad, aferrados a los peluches que Tessa había conseguido meter en los 3 minutos que le habían dado. «Conduces demasiado rápido», murmuró Tessa, viendo cómo el velocímetro superaba los 90. Las carreteras de montaña estaban resbaladizas por la lluvia y la niebla. «Conduzco demasiado lento», dijo Richard, contando sus ojos y escaneando constantemente el árbol. Arthur era la distracción. Mantenía a los guardias ocupados en la cocina mientras alguien más colocaba un rastreador en uno de los vehículos. «Puedo sentirlo. Entonces detente y encuéntralo. Si nos detenemos, estamos muertos», dijo Richard con severidad. «Tenemos que llegar al puente Iron Pass,
Una vez que lo crucemos, puedo detonar los explosivos en el puente y cortar la persecución. Tessa lo miró fijamente. Tienes un puente cargado con explosivos. Lo tengo todo cargado con explosivos, Tessa. Estamos en guerra. Tomaron una curva cerrada. El puente Iron Pass se alzaba ante ellos. Un puente colgante de acero que atravesaba un desfiladero de 90 metros de altura sobre un río embravecido. Ya casi estamos, murmuró Richard. Se tocó el auricular. El coche de Victor lidera la seguridad en el otro lado. La retaguardia mantenga la entrada hasta que crucemos. Copiado, Alfa. La voz de Victor se oyó entre interferencias. El todoterreno que conducía a Victor entró rugiendo en el puente. Llegó hasta la mitad. Entonces, todo se volvió blanco. Al principio no se oyó ningún sonido, solo una onda expansiva que destrozó el parabrisas del coche de Richard. Luego llegó el estruendo. Una explosión sacudió el centro del puente, no por las cargas de Richard, sino desde abajo. El todoterreno que iba en cabeza salió disparado por los aires como un juguete. Giró y se estrelló contra el asfalto deformado, balanceándose al borde del abismo. ¡Víctor!, gritó Richard. Pisó el freno a fondo. El pesado todoterreno derrapó en la carretera mojada y se detuvo a pocos centímetros del borde irregular donde el puente había quedado cortado. ¡Agáchate!, rugió Richard, desabrochándose el cinturón de seguridad. Se escucharon disparos desde los acantilados. No eran disparos aleatorios, sino disparos precisos de francotiradores. Golpe, golpe, golpe. Balas de alto calibre impactaron contra el cristal antibalas. La ventana junto a Tessa se agrietó, pero aguantó. «Tienen la ventaja de la altura», gritó Richard. «Tessa, échate al suelo ahora mismo». No esperó. Se lanzó sobre la consola central, cubriendo a ella y a los niños en la parte trasera, mientras una bala más pesada atravesaba el techo. «¡Mi pierna!», gritó Sarah. La parada repentina le había sacudido el hueso roto. «Te tengo», dijo Tessa, desabrochándose el cinturón y trepando al asiento trasero, manteniendo la cabeza agachada. Tiró a los dos niños al suelo, cubriéndolos con su cuerpo. «Quedaos agachados. No miréis hacia arriba». «Quedaos aquí», ordenó Richard. Sus ojos brillaban con un violento color carmesí luminoso. Sus dientes ya se estaban alargando. «Cierra las puertas. No se las abras a nadie más que a mí». «Richard, no lo hagas». Abrió la puerta de una patada y salió rodando hacia el tiroteo. Tessa observó a través de la ventana rota, aterrorizada y hipnotizada. Richard no corrió a refugiarse, corrió hacia los acantilados. A mitad de camino, su ropa se hizo jirones. El sonido de los huesos reorganizándose era más fuerte que los disparos. Un enorme lobo negro, 2 veces más grande que un oso pardo, salió disparado de los restos destrozados del traje. Se movía a una velocidad que nublaba la vista, saltando 6 metros por la pared rocosa y clavando sus garras en el granito. Los gritos resonaban en los acantilados. Los disparos cesaron, sustituidos por el sonido húmedo de desgarros. Pero la emboscada no había terminado. Desde el bosque detrás de ellos, un camión embistió al sub de la retaguardia, empujándolo fuera de la carretera. Hombres con equipo táctico gris salieron en tropel. No eran lobos. Eran mercenarios humanos, fuertemente armados, con máscaras antigás. Venían a por el coche de Richard. Tessa miró las cerraduras de las puertas. Aguantarían unos 10 segundos contra las herramientas que tenían esos hombres. «Tessa», susurró Toby. El niño estaba sacudiendo los ojos, destellando oro. «Puedo luchar, puedo...» «No», dijo Tessa con firmeza. «Eres un niño. Yo soy la adulta». Miró alrededor del coche. Había una Glock en la consola central. Nunca había disparado un arma en su vida. La agarró.
Era más pesada de lo que esperaba. Una cara apareció en la ventana, un hombre con una máscara. Levantó un martillo rompedor. Golpeó. El cristal cedió. El hombre metió la mano para abrir la puerta. Tessa no pensó. No dudó. Levantó el arma con las dos manos, tal y como había visto en la televisión, y apretó el gatillo. El retroceso le hizo levantar los brazos, ensordeciéndola en el espacio cerrado. La bala no alcanzó la cabeza del hombre, pero le destrozó el hombro. Él gritó y cayó hacia atrás. «¡Está armada!», gritó alguien. «¡Cogedlo!». Un bote cayó ruidosamente a través de la ventana rota. El humo comenzó a salir silbando. «¡Máscaras!», gritó Tessa tirando del cuello de su jersey para cubrir la nariz y la boca de Sarah. Contuvo la respiración y pateó el bote para sacarlo, pero el humo gris llenó el coche al instante. Su visión se nubló. No era gas lacrimógeno, era un sedante. La puerta se abrió de golpe. Unas manos ásperas la agarraron por los tobillos. «¡No!», gritó, pataleando violentamente. La arrastraron hasta el asfalto mojado. La lluvia le azotaba la cara. Vio a un hombre que se inclinaba hacia el asiento trasero para coger a Sarah. «¡Aléjate de ellos!», chilló Tessa. Intentó levantar el arma, pero su brazo parecía de plomo. El hombre se rió. «Tranquila, cariño. El jefe solo quiere a los cachorros. Tu garantía». Le apuntó con el rifle a la frente. Tessa apretó los ojos con fuerza. Un rugido. No era el aullido de un lobo. Era un sonido de odio puro y sin adulterar. Una mancha negra se abalanzó sobre el mercenario, partiéndolo en dos antes de que cayera al suelo. Richard había vuelto. Pero no era solo un lobo. Era un torbellino de sangre. Se colocó sobre Tessa, con sus enormes mandíbulas chasqueando y la sangre goteando de su hocico. Estaba acribillado por las heridas de bala, balas de plata que humeaban en su carne, pero no parecía sentirlas. Miró a Tessa. Por un segundo, la bestia no la reconoció. Sus ojos carmesí eran salvajes, perdidos en la furia del lobo. Gruñó y se acercó a ella. «Richard», susurró Tessa, levantando una mano temblorosa. «Soy yo». El lobo se quedó paralizado. Olfateó su mano. El gruñido se apagó en su garganta. Le dio un suave empujón en la cara con su húmedo hocico y luego se volvió hacia los mercenarios que quedaban. Estos dejaron caer sus armas y huyeron. No se lucha contra una fuerza de la naturaleza. Richard volvió a transformarse. Era agonizante verlo. Se derrumbó sobre el pavimento, desnudo, sangrando por una docena de agujeros. «Tessa», dijo con voz ronca, tosiendo sangre. «Coge a los niños. Tenemos que irnos», dijo Tessa. Su formación como enfermera se impuso al pánico. El sedante la mareaba, pero la adrenalina era más fuerte. «El coche está destrozado. Tenemos que irnos». Miró el puente cortado. Estaban atrapados a este lado del río. El bosque. Richard jadeó. Cabaña de caza a 3 kilómetros para el este. Tessa lo ayudó a levantarse. Era un peso muerto, apoyándose pesadamente en ella. Toby salió del coche a toda prisa, llevando a Sarah a la espalda. Había cambiado parcialmente su fuerza mejorada. Juntos, la maltrecha familia cojeó hacia el denso y oscuro bosque, dejando atrás los restos en llamas. La cabaña de caza era poco más que un cobertizo podrido, helado y con olor a moho, pero estaba escondida. Tessa empujó una pesada caja contra la puerta y se derrumbó sobre el suelo polvoriento, con los pulmones ardiendo. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo se había vuelto de un color púrpura intenso. La luna estaba saliendo llena y pesada, teñida de un profundo rojo cobrizo. La luna de sangre. Richard gimió desde la esquina. Su piel estaba quemando las balas de plata, que actuaban como veneno en su organismo, deteniendo su curación natural. «Tessa», dijo con voz ronca y gutural. «Estoy aquí».
dijo ella arrodillándose a su lado y rasgando el dobladillo de su camisa para hacer vendajes. Tengo que sacar las balas. No tengo anestesia. Usa el cuchillo, dijo Richard entre dientes, señalando con la cabeza una hoja oxidada que llevaba en el cinturón. Esterilízalo con fuego. Hazlo antes de que la luna alcance su punto más alto. Si me transformo con la plata dentro, me matará. Tessa ordenó a Toby que mantuviera a Sarah en la esquina más alejada y le tapara los ojos. Encendió la vieja estufa de leña y mantuvo la hoja en la llama hasta que brilló con un color naranja. Miró al hombre del que se estaba enamorando, con el corazón oprimido por el terror. «Esto va a ser una tortura», susurró. «Hazlo y ya está». Richard gruñó, arqueando la espalda por el dolor. Durante la siguiente hora, la cabaña se llenó del olor a carne cauterizada y de los rugidos ahogados de agonía de Richard. Tessa extrajo 3 balas de plata de su hombro, muslo y costillas. Sus manos estaban firmes, aunque las lágrimas le corrían por el rostro. Cuando la última bala cayó al suelo, Richard se desmayó. Tessa se desplomó contra la pared, cubierta de su sangre, observando cómo la inquietante luz roja de la luna roja bañaba el bosque. Hacia medianoche Richard se despertó. Las heridas se estaban cerrando, dejando tras de sí cicatrices plateadas. «Te has quedado», dijo en voz baja incorporándose. «¿A dónde iba a ir?», preguntó Tessa, levantando la vista del fuego que se apagaba. «Hay un acantilado a un lado y un escuadrón de la muerte al otro. Podrías haber cogido a los cachorros y haber huido», dijo Richard, arrastrándose lentamente hacia ella. La luz del fuego bailaba en su piel. La locura salvaje había desaparecido, sustituida por algo más profundo y antiguo. «No te habrían perseguido si me hubieras dejado». «No abandono a mi paciencia», susurró Tessa. «¿Y no abandono a mi qué?», preguntó Richard, deteniéndose a pocos centímetros de ella. Extendió la mano y le acarició la mejilla. «Mi compañera», susurró Tessa, sintiéndose extraña pero segura. Richard exhaló un suspiro tembloroso. «La luna de sangre nos empuja. Exige un vínculo. Tessa, si te marco formarás parte de la manada para siempre. Mis enemigos se convertirán en tus enemigos. No hay vuelta atrás». Tessa miró a los 2 niños que dormían en un rincón y al hombre que tenía delante, que había destrozado un coche para salvarla. «De todos modos, nunca me ha gustado el silencio», dijo. Richard se inclinó y enterró el rostro en el hueco de su cuello. Inhaló su aroma, lavanda y determinación. «Mía», gruñó. La besó en una desesperada colisión de almas antes de que sus colmillos rozaran la sensible piel de su hombro. «Hazlo», susurró ella. Él la mordió. Un dolor agudo se extendió, seguido inmediatamente por una oleada de endorfinas como miel caliente vertiéndose en sus venas. Ella sintió su protección, su culpa y su abrumadora adoración. El vínculo se estableció, dorado e inquebrantable. Richard se apartó, con los ojos brillando como el oro. «Luna», susurró. «Eres la luna de Black Ridge». Por un momento, todo fue perfecto. Entonces, la puerta explotó hacia adentro. Las astillas llovieron mientras Richard se lanzaba delante de Tessa gruñendo. Pero no eran mercenarios. De pie en la puerta, iluminado por la luz roja de la luna, había un hombre con un impecable traje blanco que sostenía un bastón con una calavera de plata en el extremo. Estaba flanqueado por 4 enormes lobos con pelaje del color de la ceniza. «¡Qué conmovedor!», dijo el hombre con voz arrastrada. «¿El perro callejero o encontró un callejero?». Richard se quedó rígido. «Vargo, hola, Richard». Vargo sonrió mostrando los dientes limados. «Veo que has conocido a mi equipo de adquisiciones. Quiero el linaje. Y ahora creo que también quiero a la nueva luna». Richard se abalanzó. Vargo no se inmutó.
Levantó una mano y una ola de fuerza invisible empujó a Richard contra la pared, inmovilizándolo allí. ¿Brujería?, exclamó Tessa. El Sindicato del Norte no solo tenía lobos, también había contratado brujos. Vargo se acercó a Tessa y le agarró la barbilla con una mano enguantada. Veamos si la humana se derrumba. No la toques, rugió Richard, luchando contra las ataduras invisibles. ¿O qué?, se burló Vargo. Estás medio muerto, Alfa. No tienes ejército, no tienes beta. De repente se oyó un disparo. El traje blanco de Vargo se tiñó de rojo en el hombro. Se tambaleó hacia atrás, perdiendo la concentración, y Richard cayó al suelo. De pie en la puerta, con una escopeta humeante en la mano y sangre goteando de una herida en la frente, estaba Víctor. No había caído con el coche. Había salido del desfiladero. «¿Tiene un beta?», espetó Víctor, amartillando la escopeta. Y está muy cabreado. El disparo de la escopeta de Víctor destrozó la concentración de Vargo, liberando el control invisible que mantenía a Richard pegado a la pared. El Alfa cayó al suelo y se puso en cuclillas, pero el brujo no había terminado. «Matadlos», Vargo gritó a sus lobos de color ceniza. «Matadlos a todos». Mientras las 4 enormes bestias se abalanzaban, Víctor tiró su arma vacía a un lado. Se transformó en el aire, su forma se resquebrajó y se reconfiguró en un lobo rojizo que chocó con los primeros atacantes en una bola gruñona de pelo y furia. Richard se enfrentó a los otros dos con la desesperación de un hombre que defiende todo su mundo. «Tessa, la ventana». Richard rugió, desgarrando la garganta de un atacante. Tessa no se quedó paralizada. Agarró el pesado atizador de hierro, el mismo arma que había empuñado aquella primera noche, y rompió el cristal de la ventana trasera. «Toby, coge a Sarah y corre hacia el árbol», ordenó. «No te dejaré», gritó Toby, apretando sus pequeñas manos en puños. «¡Eres el aire!», gritó Tessa, con la voz quebrada por una repentina resonancia sobrenatural que hizo que el niño se estremeciera. Era la voz de Lunar. «Tu deber es sobrevivir. Vete». Toby obedeció al instante, ayudando a Sarah a atravesar el marco destrozado. Tessa se dio la vuelta justo cuando Vargo levantaba su bastón. No estaba mirando a los lobos, la estaba mirando a ella. Un latigazo de energía violeta la azotó, lanzando a Tessa hacia atrás contra la pared. El dolor era cegador, como si la hubieran marcado con hielo. La distracción de Richard le costó caro. Uno de los lobos cenicientos le hincó las fauces en la pierna herida. Richard aulló, forcejeando para liberarse, pero el veneno de plata en su organismo lo había ralentizado. Vargo se rió, pasando por encima de los escombros para colocarse frente a Tessa. «El amor es una debilidad, Richard. Te hace predecible». Levantó el bastón para acabar con ella. Tessa levantó la vista con la visión borrosa. Sintió el terror de Richard a través del vínculo, no por él mismo, sino por ella. Algo dentro de ella se rompió. No tenía magia ni garras, pero tenía el alma del Alfa atada a la suya. «¡Levántate!», gritó en su mente, proyectando el pensamiento a través del vínculo dorado con la fuerza de un tren de mercancías. «¡Levántate!». Richard levantó la cabeza de golpe. La oleada de voluntad de Tessa lo golpeó como una inyección de adrenalina.